liberándonos de las emociones que nos lastiman, con el pastor Nando Goicoechea, Roca Firme Dallas. De 16 años de edad me dominó el temor, de una manera muy fuerte. Voy a compartirte algunas pequeñas historias de cómo el temor se apoderó de mí. Cuando era muy niño, quizá tendría 5 años de edad, mis padres me llevaban a una escuelita. Y la profesora de esa escuelita nunca la voy a olvidar. Recuerdo cuando me castigaba, me llevaba por todo un pasadizo hasta llegar al final, la parte oscura. Y allí me dejaba. Yo era muy pequeño. Nunca le conté a mis padres, hasta más adulto, lo que me ocurrió. Pero yo cuando ya llegué a ser adulto, le dije a mis padres, ¿por qué me hicieron eso? ¿De qué hablas? ¿Por qué me llevaron de tan chiquito a estudiar con esa bruja? ¿Bruja? ¿Qué bruja? Con esa profesora que no solamente actuaba como bruja, sino que parecía bruja para mí. Alta, blanca, súper pálida y con una nariz de bruja, que nunca la voy a olvidar, por el terror con el que me aterrorizó por mucho tiempo. Así que el temor estuvo ahí de muy pequeño. Un día, con mis amigos del vecindario, pues yo era muy pequeño, me dijeron que si yo comía algo, me iba a morir. Y de casualidad me comí eso y el terror se apoderó de mí. Mi padre me levantó en brazos y me llevaba de un lado a otro y no había forma de consolarme. Yo pensaba que iba a morir. Así que estaba aterrorizado y mi padre consolándome, calmándome, porque él sabía que yo no iba a morir. En las noches, cuando yo estaba durmiendo en el dormitorio, yo veía cosas. Yo decía, ahí hay un monstruo. Por allá aparecía otro monstruo, hasta que alguien prendía la luz y era ropa que estaba junta. De algo así. Pero mi temor era tan grande, ese temor que me hacía imaginar cosas horrorosas. Eso es lo que produce el temor. Yo no podía dormir con la luz apagada. Por mucho tiempo de mi vida no podía. Necesitaba tener la luz prendida. Así que el temor fue parte de mi vida por muchos años. Soy experto en hablar lo que fue el temor y solo te he contado una parte de mi vida. Sé que algunos quieren saber más, pero por chismoso no les voy a contar más. El temor se apoderó de mí. Hasta que a los 16 años de edad, Jesús llegó a mi vida. Y Jesús hizo una diferencia tan poderosa en mi vida que el temor se rompió. Las cadenas que me tenían atrapado en el temor se rompieron y podía experimentar la libertad de lo que es vivir sin temor. Todos luchamos con el temor. La pregunta que tengo para ti es, ¿qué cosas causan temor en tu vida? ¿Temor a perder el trabajo? ¿Temor a la economía? ¿Temor al futuro? ¿Temor a la política? ¿Temor a que algo suceda a tu salud? ¿A qué le tienes temor? Hay temores que son reales, pero hay temores que no son reales, como el temor que yo tenía. Pensaba que iba a morir. No era real, pero las consecuencias era como un temor real. No importa si es real o no es real la fuente de tu temor. Lo que va a producir en ti va a ser algo poderoso. En el libro de Emociones que Matan del Dr. Colbert, él dice que después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, que es el próximo mes, el recordar ese hecho trágico que sucedió en este país, la ansiedad y el miedo se disparó. De una manera gigantesca se disparó. Después de ese terrible suceso, cada vez que uno va al aeropuerto, las medidas de seguridad son impresionantes. Te tienes que sacar los zapatos, pasas por una máquina, te revisa, abren tus maletas. Son medidas para prevenir que algo no suceda. La vida cambió por sucesos que generaron temor. Pero nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, Dios nos llama a vivir libres del temor. No dominados por el temor, sino experimentar una vida libre del temor. ¿Cómo puedo vivir eso?
¿Cómo puedo experimentar una vida libre del temor? Hoy día vamos a ver a alguien que luchó con el temor basado en el Salmo 55. Abre tu Biblia en el Salmo 55 y vamos a ver los pasos que él dio para vencer el temor. En primer lugar, los primeros 3 versículos habla así: escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica. Óyeme y responde, porque mis angustias me perturban, me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Primer paso para que tú y yo podamos vencer el temor es presenta tus temores a Dios. Lleva tus temores a Dios. Mira lo que está diciendo el salmista: escucha y óyeme. Algo que es muy simple, algo que siempre nosotros podemos decir: hoy, escúchame, óyeme. Son palabras que lo usamos diariamente, pero tienen un significado profundo porque en el hebreo está hablando de algo donde préstame atención. Préstame toda la atención para yo poder expresarte lo que tengo en mi corazón. Miremos la siguiente lámina que expresa el sentido en el hebreo de esas 2 palabras. Presta atención, considera con cuidado, atiéndeme y hazme caso. Eso es lo que David está diciendo con esas 2 palabras. Óyeme, préstame atención. Está pidiéndole a Dios toda su atención. Está presentándose ante Dios y diciéndole: Dios, quiero que me prestes toda la atención posible a lo que yo hoy día voy a traer hacia ti. ¿Alguna vez has hablado así con Dios? ¿Alguna vez has presentado ante Dios y le has dicho: Dios, quiero toda tu atención para lo que voy a compartir, lo que voy a abrir de mi corazón para ti? Parece atrevido, pero no lo es. Es como un papá que quiere escuchar que sus hijos cuenten cuál es el temor que hay en su corazón. ¿Qué es el temor que hay en la vida de ellos? Un papá y una mamá están listos a escuchar los temores de los hijos. Igual es con Dios. Dios está listo a escuchar los temores que nosotros tenemos y Él quiere que tú y yo llevemos a Él esos temores. David dijo algo más: no pases por alto mi súplica. David estaba buscando con toda intensidad a Dios. No pases por alto lo que te estoy diciendo, Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. La pregunta es: ¿por qué David estaba buscando con tanta intensidad a Dios? Mira lo que dice el Salmo 55, versículo 2. Mira cómo se encontraba David. Mis angustias, ¿qué estaban sucediendo? Me perturban y me aterran. David estaba en una situación de total terror. Estaba atemorizado completamente. Estaba perturbado, porque eso es lo que hace el temor en tu vida y en mi vida. Perturba nuestra manera de pensar, perturba nuestras emociones. Y el temor va a perturbarte profundamente. Y David se encuentra en una perturbación profunda. Y cuando esa perturbación llega a su vida, David viene a Dios y presenta lo que está ocurriendo en su vida. Presenta el temor que está tomando control de su mente y de sus emociones. Cuando el temor quiere apoderarse de ti, es momento de buscar a Dios con toda intensidad y buscar derramar ese temor que tienes y presentárselo a Dios. Mira lo que dice el versículo 16 y 17. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado. ¿Cuándo está clamando? Mañana, tarde y noche. O sea, está buscando a Dios constantemente. Y Él, ¿qué cosa? Me escucha. Hay algo que David estaba convencido, que Dios escucha las oraciones. Dios escucha cuando nosotros presentamos nuestras oraciones a Él. Dios me escucha. ¿Puedes decirlo? Dios me escucha. Dile a la persona de tu costado: Dios te escucha. Dios te escucha. Puedes decirle a la persona que está a tu lado: Dios te escucha, porque esa es una verdad. Una vez alguien me dijo: pastor, tengo esta situación y quiero que ore usted, porque yo sé que a usted Dios lo escucha. Yo decía: ¿qué cosa?
¿qué pastores te están enseñando una barbaridad? Porque Dios escucha a todos sus hijos. No escucha a uno nomás. Dios escucha a todos. Y quiere que tú no necesitas de alguien para que presente tus temores. Tú puedes llevar tus temores a Dios. Tú puedes llevar tus luchas, tus cargas al Señor. ¿Y qué ocurre cuando presentamos nuestros temores a Dios? Mira lo que dice el Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió. Y cuando me respondió, ¿qué hizo? Me libró de todos mis temores. ¿Me libró de cuántos temores? De todos los temores que podían apoderarse de mi vida. Dios me liberó. Dios me dio la libertad. Y si hoy tú estás aquí cargando temor, si hoy estás aquí luchando con el temor, Dios quiere decirte que quiere liberarte del temor. Dios quiere que tú seas libre del temor. Segundo paso para poder vencer al temor. Identifica qué temores hay en tu vida. Identifica qué temores hay en tu vida. Mira el versículo 4 y 7. Mira cómo se está expresando David. Dice, se me estremece el corazón dentro del pecho. Presta mucha atención a los detalles que nos está dando David aquí. Me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo. Sobrecogido estoy de terror. Como quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iría muy lejos de aquí. Me quedaría a vivir en el desierto. Está expresando un profundo terror que está viviendo David. Mira lo que dice. Se me estremece el corazón dentro del pecho. ¿Qué está diciendo? Su corazón se acelera. ¿Alguna vez el temor se ha apoderado de ti? ¿Has sentido cómo el corazón se acelera? Porque algo, un peligro viene contra ti. Eso es lo que él está experimentando aquí. Su corazón se está acelerando. Me invade un pánico mortal, un pánico a morir. Tenía miedo a morir porque había una amenaza seria contra él. Pero presta atención a lo que sigue diciendo. Temblando estoy de miedo. Nuestro cuerpo físico es afectado cuando el temor te domina. Tu salud es afectada cuando el temor toma control sobre ti. Sobrecogido estoy de terror. El temor se apoderó del corazón de él. Tan fuerte era el temor que quería huir, que quería escapar, que quería volar, que quería encontrar la forma de salir de la situación en la que él se encontraba. Aquí hay un hombre sintiendo un profundo terror en su corazón. Estaba leyendo dos libros muy interesantes. Uno escrito por un doctor y otro escrito por una consejera cristiana muy reconocida. Y ambos coinciden en algo, que es importante para vencer el miedo, identificar qué está generando temor en tu vida. Tú no puedes vencer el temor si no identificas qué está generándote temor a tu vida. ¿Qué está causando que en ti haya temor? ¿Qué suceso ocurrió en tu pasado? ¿Qué cosa ha ocurrido en tu vida que ha generado temor? ¿Es un temor real o es un temor imaginario? ¿Es un temor a algo que está sucediendo hoy? Voy a contarte la historia de Mar. Mar un día sufrió un ataque cardíaco y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital y procedieron con una operación al corazón. Después de un tiempo él tuvo que chequearse con el doctor, llegó al consultorio del doctor y el doctor habló con él, le preguntó cómo estás, cómo va después de la operación y el doctor le dijo algo. El doctor le dijo a Mar que él está investigando la conexión que existe entre la mente y el cuerpo, de cómo las emociones pueden provocar enfermedades fatales. Así que Mar, cuando lo escuchó al doctor, le preguntó, ¿me puedes dar un ejemplo de alguna enfermedad o de alguna emoción dañina que puede generarme una enfermedad fatal? Y Mar escuchó lo que el doctor le dijo, el miedo. Y Mar se quedó paralizado cuando el doctor le dijo el miedo. Me leyó la mente, le dijo Mar al doctor.
Y le dijo luego el doctor, creo que hay un vínculo directo entre el miedo y el ataque cardíaco que tuviste. Mar entonces abrió su corazón y le dijo al doctor que toda su vida le habían llamado el miedoso. Ese era su apelativo. ¿Sabes quién le puso ese apelativo? Su padre. Se lo repitió su abuelo, su tío y otros amigos de él. El miedoso. Eso marcó la vida de Mar. Por eso un día, esa noche que ocurrió su ataque cardíaco, él escuchó un sonido en el jardín. Y él pensaba que alguien había entrado para hacerles daño. Y eso produjo el ataque cardíaco. Después de las investigaciones, se dieron cuenta que no había entrado nadie a la casa, sino que el vecino del costado había adquirido un perro grande que por curiosidad había entrado a su jardín y había dado la sensación de que estaban entrando ladrones. Y él le dijo al doctor, doctor, no le cuente a nadie, porque no quisiera que nadie se entere que me dio un ataque cardíaco por la culpa de un perro curioso. O sea, como esa situación de terror, que no había una amenaza real, pero para él era como si fuera real, lo llevó hasta un ataque cardíaco. ¿Te das cuenta cuán poderoso puede ser el temor en tu vida? ¿Cuán daño te puede causar si el temor se apodera de tu corazón? Por eso tenemos que aprender a identificar qué temores hay en mi vida. ¿Qué está causando el temor en mi vida? Algo que sucedió traumáticamente en el pasado de mi vida. Algunas palabras ofensivas contra mí que generan temor en mi vida. Mira lo que dijo David en el Salmo 55, versículo 3. Las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Quiero que te des cuenta que David está identificando la fuente de su temor. ¿Quién está produciendo temor? Enemigos impíos, gente malvada, gente perversa, que están amenazándolo realmente porque lo quieren matar. Así que el temor de David era real, era auténtico, a gente malvada que quería asesinarlo. Él identificó qué estaba causando temor en su vida. Tú y yo necesitamos identificar cuál es la causa de nuestros temores. Si no lo sabes, clama a Dios, pídele a Dios que te dé discernimiento para identificar cuál es la causa de tus temores en tu vida. Tercer paso. Confía en Dios en todo momento. Este es el último versículo del capítulo 55 de este salmo, cuando David está describiendo un temor poderoso en su vida. Pero quiero que notes cómo termina este salmo. Y dice, yo por mi parte en ti confío. O sea, David ha tomado una decisión en medio de que las amenazas son reales. En medio de que lo que él está sintiendo es porque un suceso real, auténticamente real, David decidió algo: confiar en Dios. Confiar en Dios en medio de lo que estaba ocurriendo en su vida. Confiar en Dios es una decisión. Tú tomas la decisión de confiar en Dios o te dejas dominar por el temor. No hay otro camino. Tú decides confiar que tienes un Dios poderoso o el temor se apodera de ti y te controla y te domina. Tú eres el que tienes que decidir confiar en Dios. David sabía de la que era confiar en Dios. ¿Se acuerdan cuando David era muy joven? Un día David se dio cuenta que todo el ejército de Israel estaba paralizado. El temor hace eso. El temor paraliza. Y el ejército de Israel estaba paralizado porque había un gigante llamado Goliat. Y él amenazaba al ejército de Israel: ¿quién viene contra mí? Y me derrota. Todos paralizados, llenos de temor, llenos de miedo. Y aparece en medio de esa escena un jovencito, David. Y habla con el rey y le dice: ¿quién es este hombre para venir y querer pretender luchar contra Dios y su ejército? Y le dijo: déjame que yo voy a vencerlo. Y lo tuvo que convencer al rey para que lo dejara
para pelear contra el gigante Goliat. Y cuando David vio al gigante, imagínate tú enfrentarte con un gigante, David se pudo llenar de miedo. Pudo en ese momento decir, uy, yo creo que estoy en el lugar equivocado. Mejor llama al mejor del ejército. Pero no hizo eso. Decidió confiar en Dios. El que estaba enfrente de él era más grande. El que estaba enfrente de él era más poderoso. Pero él confió que él está con el Dios poderoso. Y que Dios va a derrotar a ese gigante. Y con esa confianza en Dios derrotó a ese gigante. Y todo el ejército enemigo huyó de ahí. Salieron corriendo por la confianza de un jovencito en un Dios poderoso. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Decidir confiar en Dios. La consejera Jung Hong dice lo siguiente en su libro, vamos a ponerlo aquí en la pantalla para leerlo. Dice, la presencia de un temor sobrecogedor es la ausencia de confianza en el carácter del Dios de la Biblia y en la seguridad de su amor. O sea, cuando el temor se está apoderando de ti, es la ausencia de que tú estás confiando en Dios. Necesitamos, como cristianos, aprender a confiar en Dios. Miremos la siguiente lámina. Cuando el temor se quiera apoderar de tu corazón, toma una decisión. Voy a confiar en Dios. Cuando el temor quiera apoderarse de tu corazón, decide confiar en Dios. Yo estoy seguro que David sintió miedo, porque es un ser humano, pero decidió confiar en Dios. Decidió creer que tiene un Dios poderoso y ese Dios poderoso le dio la victoria. Cuarto paso para vencer el temor. Recuerda que Dios está a tu lado. Mira lo que dice Isaías capítulo 41, versículo 10. Así que no temas. ¿Qué te está diciendo? No temas. ¿Por qué? Porque tú eres fuerte. Porque tú eres inteligente. No temas porque yo estoy contigo. Dios está a tu lado. No te angusties porque yo soy tu Dios. Y no solamente Dios está a tu lado, no está de una manera pasiva a tu lado, o sea, mirándote, diciéndote y dándote barra. No, Dios no está así. Dios está a tu lado de una manera activa. Mira lo que hace Dios. Te fortaleceré. Cuando te sientas que ya no tienes fuerza, Él te va a fortalecer. Te ayudaré cuando sientes que te estás hundiendo. Él te levantará, te va a ayudar. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Él te dará la victoria. Ese es el Dios que está a tu lado. Dios quiere estar a tu lado y obrar de una manera poderosa. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en contra nuestra? Esa era la confianza que Pablo tenía. Sabía que Dios estaba a su lado y él podía avanzar y podía seguir adelante en medio de todo lo que él estaba atravesando. Y este versículo me hace recordar a mí una historia con mis hermanos. Yo tengo 2 hermanos menores y mi hermana que le llamamos la hermana pequeña. Y mis hermanos menores, yo soy el hermano mayor, siempre les gustaba meterse en problemas. Y un día ellos se metieron en problemas con un joven y se querían enfrentar y pelear con este joven. Y le tenían miedo porque este joven lo llamaban el loco. O sea que meterse con ese joven ibas a terminar mal. Así que mis 2 hermanos estaban ahí frente a ese joven conocido como el loco. Y así estaban, y no le hacían nada, querían hacerle algo porque eran 2, pero él era el loco, así que no hacían nada. Y yo de repente llego y mis 2 hermanos voltean y ven a su hermano mayor llegar. Y cuando me ven llegar,
se ponen firmes como gallitos frente a ese loco y dicen, a ver, métete con nosotros, a ver. Porque me volteaban, mirá, si yo no me iba, ahí estaba yo. A ver, pues ven. No sé, por la gracia de Dios, el loco se fue. Porque yo tenía miedo en ese momento, porque yo sabía que él era conocido como el loco. Pero nunca le dije a mis hermanos que yo tenía miedo. Pero ¿qué les dio valentía a mis hermanos? El saber que su hermano estaba ahí. Él sabía quién estaba ahí, su hermano. Y su hermano no los iba a dejar. Si Dios está a tu lado, ¿por qué dejas que el temor te controle? El Dios de los cielos, el Dios poderoso, está a tu lado. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar, siempre está contigo, en medio de lo que tú estás viviendo, en medio de lo que tú pasas, Dios está a tu lado. Cuando recuerdas que Dios está contigo, pon en la pantalla por favor, cuando recuerdas que Dios está contigo, el temor es vencido, confía en Dios siempre. Cuando recuerdas que Dios está ahí contigo, el temor es vencido. Porque estás recordando que ¿quién está a tu lado? Dios está a tu lado. El temor es vencido. Confía en Dios siempre. Dios no quiere que vivas una vida dominada por el temor. Quiere que vivas libre del temor. Mira lo que dice el Salmo 27, versículo 3. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Aunque un ejército venga contra mí, no temeré, porque Dios está a mi lado. ¿Sabes? Tú y yo no podemos evitar que vengan situaciones difíciles a nuestra vida. No podemos evitar, pero en ese momento tú y yo podemos hacer algo. Decidir confiar en Dios. Dios está a nuestro lado y Él no nos va a dejar nunca. Quiero contarte la historia de una mujer. Esta mujer, madre de 3 hijos, una mujer que sufrió mucho, ella tenía un puesto en el mercado y trabajaba duro todos los días en ese puesto del mercado. Ella trabajaba ahí. Y en su día libre, tenía solo un día libre, ella manejaba el taxi de su esposo. Y un día que ella empieza a sentirse mal y descubren que ella tiene cáncer de mama. Y el temor se apoderó de ella. Y ella, por ese temor, no quería ir al doctor. Se negó en ir al doctor. Ella había pasado por una tragedia. Su madre había muerto de cáncer de una manera muy dolorosa. Así que el temor la dominaba. Y en las noches tenía un pánico gigantesco. Tenía temor a morir. Y a veces en su enojo ella gritaba y decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Porque el temor se apoderó de su corazón. Un día, una vecina se le acercó y le presentó a Jesús. Y ella puso su fe en Jesús como el Salvador de su vida. Y empezó a tomar una decisión, confiar en Dios. Y cuando tomó la decisión de confiar en Dios, ella dijo, voy hacia el doctor y voy a aceptar lo que Dios me diga a través del doctor. Y el doctor le dijo, tienes que pasar por todo un proceso de quimioterapia. Y al final de la quimioterapia tienes que pasar por una cirugía. Así que ella confió en Dios y dijo, voy a pasar por esa quimioterapia. Y entró a todo el proceso de la quimioterapia. Y al terminar el proceso de la quimioterapia fue al doctor para programar ahora la cirugía que tenía que enfrentar. Y el doctor frente a ella le dice, no es necesario la cirugía, ya estás sana. No es necesario la cirugía, ya estás sana. Dios en su misericordia sanó a esta mujer de una manera poderosa y grande. Y esta mujer dice ahora, todos pueden estar en mi contra. Y las cosas de la vida pueden estar en mi contra, pero nadie me quitará mi confianza en Dios.
Desde hoy he decidido que siempre voy a confiar en Dios. Y así como Dios liberó a esta mujer del temor, Dios quiere liberarte a ti también del temor. Pongámonos de pie. Si el temor se está apoderando de tu corazón, te va a hacer mucho daño. Te va a lastimar a tu vida emocional, pero hoy espero que hayas entendido que también afecta a nuestra vida física. El temor nos golpea de una manera muy fuerte. Pero Jesús es el libertador y Él quiere liberarte del temor. Recuerda, cuando Dios está a mi lado, el temor es vencido. Confía en Dios. Si hoy decides poner tu confianza en Dios, te prometo que Dios te librará del temor. Y quizá tú hoy día me digas, ¿y quién eres tú para decirme eso? ¿Y cómo sabes tú que me va a liberar a mí del temor? Porque yo luché con el temor por muchos años de mi vida. Yo sé lo que es vivir con el temor. Sé lo que son las cadenas del temor, atrapado por el temor. Y cuando puse mi fe en Jesús, Jesús rompió esas cadenas del temor y me liberó del temor. Y eso que hizo en mi vida, también Jesús quiere hacerla en tu vida. Jesús está hoy aquí, tocando la puerta de tu corazón. Y Él quiere entrar en tu vida y quiere sacar de tu vida ese temor que quiere dominar tu corazón. Pero no solo quiere liberarte del temor. Jesús quiere ser el Señor de tu vida, quiere ser el Salvador de tu vida, quiere ser el Rey de tu vida. Pero es tu decisión hoy, abrir tu corazón y decirle, Jesús, ven a mi vida. Sé hoy el Señor de mi vida, sé hoy el Salvador de mi vida. Te invito a que vengas a mi vida. Hoy yo te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Cerremos nuestros ojos ahí en el lugar que estamos.